Señor y a su Espíritu, que he aquí la iglesia en su presencia, que he aquí los miembros de su cuerpo reunidos, guardando la unidad del Espíritu. Vayamos al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, la cena del Señor. ¿Necesitan que prendamos el aire? ¿Sí? ¿Está prendido este? ¿Sí? Aquel también, entonces, sí. Muy bien. Mantenga su espíritu atento al Espíritu Santo. Lucas capítulo 22. Llegó el día de los panes sin levadura, versículo 7. Lucas 22, 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Sacrificar el cordero de la Pascua. El animalito era un corderito. Sacrificar el cordero de la Pascua. Vamos a ir comentando los momentos que narra aquí el evangelista San Lucas. Llegó el día de los panes sin levadura. Era una fiesta en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Esa Pascua o esos alimentos o esa mesa servida se desarrollaba después de la puesta del sol, ya en el atardecer, anochecer. Así era la costumbre judía. Y Jesús está instruyendo a Pedro y a Juan a que se adelantaran para preparar los alimentos. Y el Señor les va a dar referencias acerca del lugar, para que ellos sepan en dónde sería el encuentro. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? ¿Cuántos discípulos eran? Los 12. La cena del Señor, Jesús y los 12 apóstoles, exactamente los 12 apóstoles que él llamó. Allí tenemos a Judas Iscariote también. Ya para este tiempo, el Señor ya en su espíritu estaba con gran aflicción porque su pasión se aproximaba. Judas estaba a punto de traicionarlo, Así que él en su espíritu sabía los momentos próximos, lo que a él le iba a acontecer. Iban a venir unas situaciones que los discípulos iban a actuar de un modo irreconocible. Pedro iba a sacar una espada corta y cortarle una oreja al siervo de un principal. Pedro lo iba a negar. Judas lo iba a traicionar, etcétera. Muchas cosas estaban a punto de suceder y Jesús ya estaba
muy sensible en su espíritu. Pero fíjese usted, en medio de esa celebración de los panes sin levadura, Él va a instituir, por eso se llama la institución de la cena del Señor, la cena del Señor. Y vea cómo los preparativos tienen un significado. Hay un corderito allí que va a ser degollado y luego asado y luego comido entero. El cordero de la Pascua va a ser degollado y luego asado y luego comido enteramente. Entonces allá van Pedro y Juan. Recuerde que todo eso va a ser ya en el atardecer con la oscuridad encima. Y les dice pues las señales del lugar y el hombre guía. Van a ver a un hombre que los llevará. Seguidlo, síganlo. Versículo 12. Entonces Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Se sugiere que el Señor ya había hecho los arreglos y contactado a la persona del lugar. Así que ya estaba apalabrado y las instrucciones de él fueron muy exactas, muy precisas. Así que los apóstoles fueron y lo lograron exactamente así. Versículo 14, versículo 13. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Prepararon el cordero, lo degollaron, lo asaron y pusieron todas sus partes en la mesa. Una mesa para el grupo, Jesús y sus 12 apóstoles. Cuando era la hora, y esta hora se convirtió no solo en la hora del reloj, sino el momento espiritual. El momento espiritual. Se sentó a la mesa y con él los apóstoles. A partir de ese instante, aquí vemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que es la cabeza de la iglesia, participar él mismo en persona de una parte del culto de los creyentes. Fue un momento muy íntimo porque él mismo participó, él mismo guió a todos en esa parte del culto. Y él les dijo, versículo 15, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Los discípulos, quiero que vea que ellos le habían escuchado hablar de su muerte en varias ocasiones, mas ¿cuánta atención le prestaron y con cuáles oídos? Los oídos del corazón, del espíritu, los oídos del entendimiento. Y a decir verdad, las tantas repeticiones del Señor para con ellos acerca de su muerte, ellos siempre mostraron un cierto olvido o una cierta distracción. Pero aquí el Señor vuelve a insistir y les dijo, el momento ha llegado. Y entonces esto responde a la pregunta que tiene la iglesia: ¿cuándo fue instituida la cena del Señor? La respuesta es ese día.
ese día quedó instituida la cena del Señor. A partir de ese día, a partir de ese día. A partir de ese día también se cuenta el inicio de la edad de la iglesia. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Ese pequeño rebañito. A partir de ese día, ahora, ¿quién la instituyó? Él mismo. Él mismo. Fue un momento de él y él lo hizo. Él lo dirigió. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Y allí estaba el cordero, todas las partes, porque la costumbre judía era, el cordero se comía en el hogar, en cada hogar de cada familia judía dentro de la casa, y tenían que comerse todo el cordero, todo el cordero, todo el cordero, todo el cordero. Entonces, versículo 16, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio. Tomó, dio gracias, lo partió y les dio. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Que por vosotros, o sea, en el lugar de vosotros, es dado. Haced esto en memoria de mí. Él estaba en ese momento disfrutando de eso. Vamos a prestar observancia a los momentos de sus palabras, o sea, cuando él habló. Recuerda que en esa mesa había carne, había alimentos propios de la fiesta de la Pascua, pero de pronto habló de dos elementos: la copa. La copa tenía vino y el pan sin levadura. Esos dos elementos, y habló. Había en esa mesa platos servidos, ¿verdad? Había varios panes, había vino para todos, etcétera. Pero lo que él dijo ya nos lleva a enfocarnos en el acto y sus palabras. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto, tomen esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros os es dado. Entonces, vamos a ver. Cuerpo, esto es, el término es, significa representar. Esto representa mi cuerpo, que por vosotros es dado. Es dado, representa o significa sacrificio. Sacrificio. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, versículo 20, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hay una riqueza al ir a otras traducciones y versiones, y tenemos el siguiente mensaje.
esta copa es el Nuevo Testamento. Esta copa es el Nuevo Testamento que me costó mi sangre. Aleluya. Y así es como el Señor en este momento nos pone a discernir su cuerpo, que en esta hora solemne de este sacramento necesitamos discernir el cuerpo de Cristo y la sangre del Cordero, la sangre de Cristo. Él alzó la copa y dijo: esta copa es el Nuevo Testamento, es la nueva alianza. ¿Y saben qué? Me costó mi sangre. Lo nuevo me costó mi sangre. Lo nuevo me costó mi sangre. Lo nuevo comienza a partir de mi sacrificio. Aleluya. Entonces estamos discerniendo, que es diferenciando el momento que está elaborado con esos elementos simbólicos, el momento elaborado con esos elementos simbólicos o mediante ellos. Es muy importante que tu corazón en este momento esté discerniendo. Cristo habló claramente y dijo: esto representa mi cuerpo, esto representa mi sangre. En mi sangre hay un comienzo. A partir de mi sangre hay un nuevo testamento, hay una nueva alianza, hay un nuevo pacto, dice el Señor. Aleluya. Y este pacto es entre Dios y su pueblo. Dios va a recibir la sangre, que es la presentación de ella por Cristo mismo, que también es el sacrificio, es el cordero sacrificado, y también es el sacerdote que entró hasta la misma presencia de Dios, que es el lugar santísimo, y allí derramó su sangre, la puso. Y el Padre se agradó y dijo: este cordero, no esos corderos, no esos corderos, no este cordero, no esos corderos. El Padre dijo: este cordero es el Cordero de Dios que sí quita el pecado del mundo. Y se agradó Dios. Por eso Isaías dice: nosotros nos descarriamos como ovejas. Cristo no es la única oveja. Nosotros también ovejas, como Él. Pero ninguno de nosotros fue el Cordero perfecto. Solo Él. Él fue hallado sin mancha, sin culpa, sin pecado, sin error. Fue un cordero indefectible. Todos los ojos lo revisaron. La ley lo revisó y lo halló puro, lo halló limpio. La religión lo revisó. Una nación lo revisó. Todos los ojos lo revisaron a ese cordero y no le hallaron nada enfermo. Lo hallaron perfecto. A nosotros nos revisaron, a ti y a mí nos revisaron. Y el profeta dijo: no hay justo. Ya están todos y todas revisados y revisadas, y no hallé un justo de ellos. No hay ni uno que busque a Dios. Esos corderos no me sirven esos corderos, no me sirven para el sacrificio. Pero Juan el Bautista, cuando vio venir a ese joven
de aproximadamente 30 años, acercándose hacia las aguas del río Jordán. Allí en esa ribera, Juan el Bautista lo miró y exclamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero va a ser inmolado, inmolado. Y el Señor cargará en él los pecados de todo el pueblo. En la nación de Israel, conforme a la ley, el sacerdote ponía sus manos sobre ese cordero y allí expiaba los pecados. Allí hacía una transferencia de los pecados de la nación, del pueblo que estaba afuera de ese tabernáculo. Y ese cordero era sacrificado y tenía que morir. Cristo nos está diciendo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, en mi sangre hay un nuevo pacto. El pan es un símbolo de su encarnación. La sangre es de su vida, encarnación. Cristo nos llama, Él nos está haciendo un llamado a participar de Él. Por eso la cena del Señor es comunión con Él, comunión con su cuerpo. Todos en ese momento, los 12 apóstoles estaban viendo su cuerpo. Él estaba en su cuerpo de sangre y carne. Y Él les estaba diciendo: coman. Esto representa, porque quiero que coman, quiero que beban. Estoy guiándolos, y yo mismo, allí el Señor hablando, estoy dirigiendo una parte del culto que va a quedar instituida o instituido en mi cuerpo, en la iglesia. Ahora, versículo 18 dice: porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que, y se abre allí un compás de tiempo, el reino de Dios venga. Y desde ese entonces hasta el cumplimiento de esta palabra es la edad que tiene la iglesia. Es la edad que tiene la iglesia. Es la edad que tiene la iglesia. Aleluya. En su hojita vamos al Evangelio según San Mateo y vamos a ver los escritos de este evangelista, San Mateo, capítulo 26, versículo 26, dice: y comiendo ellos, tomó Jesús el pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de él todos, porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento. Es decir, este es el Nuevo Testamento y costó mi sangre, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Aleluya. Ahora vamos a los escritos del apóstol San Pablo. Ahora, lo que el Señor mismo, recuerda que Pablo es apóstol, pero no se encontraba presente en ese día, porque Pablo es un apóstol después de la resurrección del Señor. Y Pablo también recibió revelación. Pablo habla de la mesa del Señor. Pablo, el apóstol, ya nos refiere lo siguiente: miren, tanto ustedes van a disfrutar de esta participación
como el Señor va a disfrutar con ustedes. Es una comunión. Participamos de su carne y de su sangre. Y Pablo nos va a ampliar poniéndonos palabra revelada, cosas que el Señor mismo le reveló, abriéndole los ojos y destapándole los oídos para ver más y oír más acerca de esta institución. Aquí Pablo y los corintios, ya estamos hablando de Pablo, apóstol del Señor, y la iglesia en Corinto. Era una iglesia ya un grupo mayor. En ese grupo principalmente había gentiles creyentes o eran no judíos creyentes, y también había personas ricas y personas pobres. Pero esta iglesia, cuando se reunían, tenían un ágape, que era la comida organizada por la hermandad, y era una celebración propia de la iglesia. Pero algunos se adelantaban a comer. Los ricos iban a las mesas servidas y se comían los mejores platillos antes de que llegaran los pobres. Entonces llegaban los pobres y ya no había nada bueno o nada gourmet, y los pobres se quedaban sin comer. Entonces todo esto indignó al apóstol Pablo cuando él supo de esas cuestiones terribles. También asimismo, el asunto de la idolatría en Corinto era muy fuerte, y muchos creyentes estaban regresando otra vez a la idolatría. Y en la idolatría tenemos lo sacrificado a los ídolos, y también se servía de lo sacrificado a los ídolos. Entonces el apóstol Pablo, en el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, les dice en el versículo 16, allí en su hojita: esa copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo? Amada iglesia, cuando tomemos la copa y la bebamos, el vasito que está delante de nosotros, significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Allí se lleva a cabo una comunión de nivel divino. Participamos con la sangre de Cristo. Pablo les está diciendo a esa iglesia: esto sí tiene significado, esto sí tiene un peso espiritual. Participas con la divinidad. Pablo le está hablando así fuertemente a la iglesia de los corintios. Los corintios, al tener las mesas servidas, y luego estamos hablando de dos clases de alimentos: los alimentos de traje que ellos traían, aportaban, los ricos y los pobres, y cada quien sus viandas, pero también les acercaban el vino en la copa y los panes. Entonces esos alimentos para la cena del Señor se mezclaban con los demás alimentos, y Pablo los reprendió. Eso no se debe hacer, les dijo. Y Pablo quiere que disciernan de qué se trata la fiesta ágape, la comida de los hermanos, y de qué se trata la mesa del Señor. La mesa del Señor. Y dice:
ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Amada iglesia, cuando comamos esa galletita, significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Por eso el apóstol Pablo, en la revelación, que es enseñanza divina, puesta en él claramente y dada ahora a la iglesia por carta, el apóstol Pablo nos dice: acérquense a la mesa del Señor discerniendo los elementos. Entonces ya avanzamos de un la primera fase cuando Jesús y los 12 apóstoles, y ahora Pablo y los corintios. Amén. En el versículo 17 Pablo les dice: hay un solo pan del cual todos participamos. De allí entonces que el apóstol Pablo oyó del Espíritu la intención en la voz de Cristo cuando estuvo con sus 12 apóstoles diciendo: tomen, beban, coman, háganlo, porque allí hay Espíritu. Él pide que participemos con Él, sus creyentes, que participemos con Él. Hagan esto y lo disfrutaré. Hagan esto y lo disfrutarán. Hay un solo pan del cual todos participamos, por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Versículo 21. No podéis beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. Que esto ya pertenecía a las prácticas idólatras. No podéis participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Pablo les dijo: es que la mesa del Señor no se debe mezclar con otro momento. Y esto es una institución de Cristo para la iglesia, es una comunión mutua. Por eso en la fotografía de él y los 12, allí habla de una comunión. Coman mi cuerpo, beban mi sangre. Y les dio los símbolos o lo representativo que era el vino y el pan sin levadura. Pasamos a la siguiente parte en el capítulo 11, allí mismo en su hojita. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, dice: yo recibí del Señor lo mismo que os transmití a vosotros. Esto ya es revelación. Aunque Pablo no estuvo en esa primera cena, la del Señor, el Señor se lo reveló. Y exactamente entonces Pablo la fue a establecer en las iglesias. Yo recibí, dice Pablo, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo. Este pan es mi cuerpo, que por vosotros entrego en sacrificio. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto o nuevo testamento en mi sangre. Haced esto cada vez que bebáis de ella en memoria de mí. Porque cada vez que coméis este pan y bebéis de esta copa, proclamáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Que allí habla de exhibirla, proclamarla. Y está hablando pues de un nosotros o ustedes, que es la iglesia. Pero aquí Pablo ya le está hablando al cuerpo espiritual. Somos nosotros.
al cuerpo espiritual, la iglesia, la participación de la iglesia. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, la manera pertenece a la acción, no pertenece al sujeto. De allí que debemos guardar una manera digna en este momento de ir a tomar los elementos. Precisamente el error de los corintios eran que lo hacían indignamente. Terminaban en una mezcla de fiesta por los alimentos anteriores, más los elementos de la mesa del Señor, más quedaban, Pablo los llamó muy fuertes, quedaban borrachos. Pero Pablo los amonestó muy fuertemente, y esto es para toda la iglesia. Dice: cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, el cuerpo es lo que estamos haciendo previamente, discerniendo el cuerpo. Cuando Jesús habló, lo llamó mi cuerpo. Cuando Pablo habló, lo llamó el cuerpo. Come y bebe su propia condena. Por eso hay entre vosotros muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Eso fue un juicio, o vino un juicio para quienes lo hacían indignamente. Todos podemos participar de la mesa del Señor, advirtiéndoles que lo hagamos dignamente, discerniendo el cuerpo. El cuerpo. Nosotros somos su cuerpo, la iglesia, y seguimos participando de esta institución. Esto es tener comunión íntima con Él. De igual manera, como si estuviéramos sentados y Él en medio de nosotros. Porque Él sigue hablando a los suyos, diciéndoles: tomad, comed, esto es mi cuerpo, beban esto es mi sangre que representa el nuevo pacto. Hay una nueva alianza entre Dios y su pueblo a partir de mi sangre. Amén. Aleluya. Entonces, habiendo dado este mensaje, vamos a proceder y vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a pasar y tomar los elementos que son la copa y un pedazo de galleta. Y luego yo le voy a dar instrucciones que vamos a tomar primero ya para llevarlo a nuestro cuerpo. Vamos a pasar a tomar una copita y a tomar una galletita. Amén.
Aleluya. Porque he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí que el sacrificio ha sido aceptado, dice el Señor. He aquí se le anuncia a la humanidad que hay un nuevo pacto. Aleluya. Que hay una nueva alianza. Que la sangre de Cristo nos ha puesto en paz con Dios. Que nos ha reconciliado con Él mismo. Aleluya. Bien, que todos tengamos los elementos. Amén. Voy a leer Isaías capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, el que nos dijo, coman de mí y beban mi sangre, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos los descarriados. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Aleluya. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Tú eres esa generación. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, cuando él haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, tú eres ese linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y él nos dijo, beban, porque en mi sangre hay una nueva alianza. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, participamos de tu sangre, de la sangre del Cordero, de la sangre del Hijo de Dios, habiendo discernido el cuerpo de Cristo, su encarnación, su vida, su obra, su mensaje. Señor, damos gracias y vamos a tomar la copa. Damos gracias al Señor por esta copa. En nosotros, en nuestro espíritu, hay una conciencia de lo que significa. Participamos de la comunión con la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús te damos gracias y la tomamos. Podemos beberla. Aleluya. Y vamos a dar gracias por el pan. Y así como nuestro Señor tomó un poco de pan y lo bendijo, así nosotros lo hacemos. Y le damos gracias a Dios por él.
Y también este pan que partimos significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Y habiendo leído Isaías 53, nos declaramos sanados, curados por sus llagas. En el nombre precioso de Jesús, comamos. Aleluya. Gracias, Padre Celestial. Gracias, oh Señor. Gracias por esta participación, porque es un deleite no solo hacer memoria, sino espiritualmente tener parte divina de esa comunión, tener comunión con la parte divina, tu sangre, tu cuerpo. Y esta casa te honra y te adora y te bendice, Señor, y te da gracias. Gracias por tu obra redentora y por tu sacrificio. Gracias, Señor. Gracias porque tú mismo oraste por muchos. Oraste por los transgresores. Oraste por los que no eran tu pueblo. Y aquí estamos, Señor, nosotros éramos los que no te buscábamos y te hallamos. Pero es que tú nos atrajiste hacia ti mismo. Has perdonado el pecado de nosotros. Has borrado nuestras rebeliones. Nos has curado de toda llaga de la ley, del pecado y de la muerte, de toda transgresión en el nombre de Jesús. Nuestro cuerpo está en ti y en nosotros está esta unción de sanidad en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Y vamos a darle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Gloria a Dios por siempre. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Amén. Gloria a Dios por siempre. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Muy bien. Vamos a traer delante del Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas, que es decirle al Señor: hoy te adoro de mi corazón y pongo delante de ti una dádiva. He consagrado para ti una parte de lo que he ganado. Mi vida la he puesto a trabajar. He salido a negociar y en mi corazón hay una voluntad dispuesta. Primero me entrego a ti, primeramente. Y Señor, pongo en tu casa esta ofrenda. Y lo que tú has consagrado para ti, el diezmo, también lo traigo, si hoy lo he traído a esta casa. Señor, mira que en nosotros hay espíritu de dador alegre. De lo recibido de tu mano te damos, porque todo es tuyo. Todo tiene tu nombre. No hay nada que lleve nuestro nombre. Todo está bajo tu nombre. Y vamos a decir Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10. Podemos pasar. Aleluya. Podemos pasar. Gloria.